Hola a todos, hoy continuamos con la emocionante historia de Uri, quien logró escapar por un pelo de un grupo de extraños que lo perseguían. Finalmente llegó a la granja de Tutieu, pero no pudo ocultar la confusión al contarle a ella una impactante verdad. Su madre, la señora Enguía, el señor Tuan y el amigo de la madre de Tutieu están conspirando juntos. ¿Qué pasará después? ¿Será capaz Uri de detener este peligro? La historia está empezando a desvelar secretos peligrosos y todo aún está por terminar. No te pierdas el capítulo de hoy, dale like y suscríbete al canal para seguir todas las emociones de la trama. Tutieu regresó a casa después de vender las últimas raíces de jengibre, sintiéndose algo aliviada. Se quitó las zapatillas y entró en la cocina familiar, donde siempre se percibía el cálido aroma de la comida. Abrió la nevera, sacó un trozo de carne de cerdo fresca y comenzó a preparar el plato de cerdo con jengibre que siempre cocinaba cuando se sentía cansada y necesitaba consuelo en una comida sencilla. Sus movimientos en la cocina eran tan automáticos que parecían una rutina, como si nada pudiera interrumpir esa paz. Sin embargo, al estar frente a la estufa con el cuchillo en mano para cortar la carne, un pensamiento repentino cruzó su mente. No había visto a Uri. Cada vez que regresaba, él siempre estaba en casa, a veces ayudándola a preparar la comida, a veces leyendo el periódico o arreglando la vieja moto. Pero hoy el silencio en el aire era extraño. Tan extraño que Tutieu sintió que algo no estaba bien, como si faltara algo en la casa. Dejó el cuchillo a un lado, salió de la cocina y miró a su alrededor. Todo estaba desierto. Se sacudió la cabeza diciéndose a sí misma que tal vez él solo había salido un momento, que no había nada de qué preocuparse. Pero el silencio persistía, una sensación molesta que no podía ignorar, como un fragmento roto en una pintura perfecta que no podía encajar. Se sentó en una silla mirando hacia la ventana. La oscuridad comenzaba a descender, pero la inquietud en su corazón no desaparecía. Se levantó de nuevo, caminó por la casa buscando en cada rincón, como si hubiera algo esperando a ser encontrado. La sensación de preocupación comenzó a subir, opacando toda razón. Recordó esta mañana cuando salió de casa. Uri aún estaba sentado en la silla mecedora, viéndola irse sin decir una palabra. No parecía preocupado ni le importaba en absoluto. Pero ¿por qué ahora no estaba él por ningún lado? La sensación de inseguridad se hacía cada vez más fuerte. Tutieu salió al exterior mirando alrededor del pequeño callejón. No había nadie, solo el viento y el croar de las ranas desde el arrozal. Regresó adentro mirando la habitación vacía, llena de confusión. ¿Qué le habrá pasado a Uri? ¿O será que hay algo que él no quiere que ella sepa? La sensación de tensión y ansiedad aumentaba como una cuerda apretada alrededor de su corazón. Tutieu ya no podía quedarse quieta. Decidió que no dejaría que esa preocupación la atormentara más, pero sin importar lo que hiciera, las grandes preguntas seguían persiguiéndola sin querer irse. Uri entró en la granja con la ropa empapada de sudor, el cabello pegado por las gotas frías. Se veía como si acabara de pasar por una batalla de vida o muerte, agotado y sin fuerzas. Sus pasos resonaban en el silencio de la casa, pero no podían ocultar la tensión que lo aplastaba por dentro. Vio a Tutieu cerca de la puerta de la cocina preparándose la comida, y ella inmediatamente notó la diferencia en su actitud. Tutieu se detuvo un momento, sus ojos penetrantes no dejaron pasar ni el más mínimo cambio en el rostro de Uri. Rápidamente se dio cuenta de lo inusual. Aunque él solía hacer viajes largos hoy, esa sensación de preocupación comenzó a brotar en ella. Cuando Uri entró, todo su cuerpo aún temblaba ligeramente, como si no hubiera tenido tiempo de calmarse. Tutieu no pudo contener la inquietud que sentía en su interior y se acercó a él.
Vio su rostro cansado, sus ojos reflejaban algo de pánico que aún no se había disipado. Al verlo así, una sensación vaga de miedo invadió su corazón, lo que hizo que no pudiera evitar preguntarle a dónde había ido. Intentó mantener la calma en su voz, pero no pudo ocultar completamente las emociones confusas que la invadían. Uri movió ligeramente la cabeza como si quisiera deshacerse del miedo que lo había perseguido. Dijo que acababa de escapar de un grupo de extraños. Ellos lo habían rodeado en una calle solitaria sin dejarle ninguna salida. Tutieu escuchó esto y de repente sintió una sensación de atónito. Miró a los ojos de Uri buscando la verdad en sus palabras, pero en su interior surgió una inquietud indescriptible. Uri le dijo que había logrado escapar a tiempo y que si no hubiera tenido algo de suerte, quizás ahora no estaría de regreso a su lado. Sus palabras eran como una fría advertencia sobre los peligros que acechaban a esas personas, pero también una advertencia que no podía ignorarse. Todo lo que había sucedido no era una coincidencia. Tutieu sintió como si su cuerpo estuviera cubierto por una capa de hielo. No podía dejar de pensar en esos hombres y en la razón por la cual querían encontrar a Uri. Esa pregunta seguía girando en su cabeza, impidiéndole calmarse. Aunque la apariencia de Uri no reflejaba nada preocupante, ella sabía que detrás de la historia que acababa de escuchar había peligros impredecibles. ¿Qué había causado que lo persiguieran de esa manera? Tutieu no podía dejar que esa preocupación siguiera dominándola. Miró los ojos de Uri dándose cuenta del cansancio y la confusión en su rostro. Pero en su interior una sensación diferente comenzó a intensificarse, el miedo a un peligro que se acercaba. Todo aún no había terminado, y la seguridad de Uri ya no era algo seguro. Se preguntó si esos hombres volverían y si seguirían persiguiéndolo. Esa sensación de ansiedad, de tensión, no dejaba de perseguir a Tutieu. Sabía que esta vez no era solo un simple encuentro con el peligro, sino las señales de una historia más grande oculta detrás de secretos aún no revelados. Uri permaneció en silencio junto a la puerta, su cuerpo aún cansado después de la tensa huida. Sin embargo, la historia que estaba a punto de contarle a Tutieu no era solo una fuga, sino un gran secreto que acababa de descubrir por casualidad. Un secreto que ni él ni Tutieu podían haber imaginado. Comenzó a contarle sobre la casualidad con la que se había encontrado mientras vigilaba a un grupo de personas. Su madre, la señora Anguía, junto con el señor Tuan, a quien siempre había considerado un amigo de la familia, y otra mujer, la señora Lan, madre de Tutieu, se habían encontrado en secreto en un lugar apartado. Esa escena no era para nada normal porque no solo estaban conversando como viejos amigos. Estos encuentros transmitían un aire de secreto como si hubiera algo que nadie debía saber. Uri relató los detalles de lo que vio la señora Anguía, el señor Tuan y la señora Lan. No solo intercambiaron palabras amables, sino que también hubo gestos y miradas muy sutiles, como si estuvieran intercambiando algún tipo de plan que solo ellos comprendían. Aunque no entendió completamente el contenido de la conversación, el misterio que rodeaba este encuentro hizo que Uri sintiera que estaba presenciando algo muy grande, una conexión invisible pero increíblemente poderosa. Al principio pensó en tomar una foto como prueba de lo que había visto. Pero en el momento en que levantó la cámara, se dio cuenta de que ya no estaba a salvo. Un grupo de personas extrañas como los guardianes de este secreto apareció y comenzó a perseguirlo. Sin pensarlo mucho, Uri salió corriendo, pero ellos no lo dejaron ir. Corrió por los callejones estrechos, sintiendo como si estuviera siendo cazado por una fuerza invisible. Cada paso que daba parecía llevarlo a una esquina sin salida, como si miles de ojos lo estuvieran observando esperando atraparlo. Uri relató cada detalle, cada minuto en que sintió el peligro cerrándose a su alrededor. No podía pensar en nada más que correr más rápido, con más fuerza para no ser capturado. Y afortunadamente logró escapar de la persecución del grupo, pero lo que había presenciado seguía grabado en su mente.
Cuando regresó, todo seguía siendo demasiado reciente y vago. Las dudas y la ansiedad crecían en su interior, pero no pudo evitar contarle a Tutieu lo que había ocurrido. Las palabras de Uri eran como una señal de que una conspiración oscura se estaba llevando a cabo en silencio, una conspiración que podría afectar a todos los que estaban cerca de ellos, desde su familia hasta la de Tutieu. Esta historia no se limitaba solo a lo que Uri había vivido, sino que abría una nueva puerta revelando una red compleja que nadie podría haber imaginado. Las personas en las que siempre habían confiado, a las que consideraban amigos, estaban involucradas en un complot secreto, un plan que nadie debía conocer. Y con cada detalle que Uri contaba, una sensación de tensión y suspenso comenzaba a llenar el corazón de Tutieu. No podía evitar preguntarse qué estaban haciendo esas personas, y podría su familia verse arrastrada a este juego peligroso. La preocupación, la duda y un miedo vago sobre lo que podría suceder a continuación comenzaron a envolver el ambiente. Tutieu no podía mantener la calma como lo hacía habitualmente. La historia de Uri no solo la hizo sentir miedo, sino que también le transmitió algo mucho más aterrador, algo que aún no podía comprender del todo. Todo esto apenas comenzaba, y ella sabía que nada podría detenerlo. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chồng như không được đầy quyết tâm. Anh cần một em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn, một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con gái yêu thương nhất. Nhờ vậy đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh họ. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng nặng nề đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mặt sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.